Bendiciones, amados hermanos. Los saludo en esta hora, siempre en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. En este momento vamos a estudiar la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer el verso 1 en adelante, siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tienes consejo para nosotros. Siempre tienes algo que decirnos, Padre. Siempre tienes algo que hablarnos, Señor. En esta hora, Padre, rogamos para que sea tú, Señor, hablando en nuestra vida, a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh, Viendo, hermanos, el capítulo 5 de Apocalipsis, nos damos cuenta que es algo que está antes de el capítulo 6, donde se desatan los sellos. De hecho, el librito o el libro que está hablando aquí en el verso 1, donde dice Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro es el que se empieza a abrir y el que empieza a desatar sus sellos, nuestro Señor Jesucristo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Algo muy interesante a notar aquí, que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, la iglesia ya no se menciona, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a explicar algo que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se da el mensaje a las 7 iglesias. Y en el capítulo 4 y 5, Juan es llevado al cielo. Aquí esos dos capítulos, el 4 y el 5, representan a la iglesia en el cielo. Por eso, si la iglesia ya no se menciona en el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis, es porque en ese tiempo va a estar la iglesia con el Señor en cuanto empiezan las semanas 70 de Daniel, desde el capítulo 6 al 18, que es el periodo de la gran tribulación. Entonces yo quiero dar un mensaje a la iglesia del Señor, la iglesia que espera la venida de Cristo, de que nosotros debemos de confiar en Dios en el tiempo en el que estamos, porque Él prometió a nosotros llevarnos, tener el encuentro con él en las nubes y estar con Él para siempre mientras estas cosas sucedan. Quiero leerles en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, dice la palabra del Señor nuestro Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que falta ahorita que pase en el mundo es que desaparezcamos nosotros, los hijos de Dios, en el arrebatamiento. Ese es el próximo evento del Señor, porque notamos que el Señor, cuando Él va a venir por su iglesia, Él no va a poner sus pies sobre la tierra. Seremos nosotros encontrados con el Señor en las nubes. Y no nada más nosotros, sino los que han fallecido teniendo a Jesucristo en sus corazones, ellos serán resucitados. Algo de la venida del Señor en los estudios anteriores, dábamos un estudio sobre la hora desconocida, que no lo sabemos. Y ahí enfatizábamos que tenemos que estar nosotros preparados para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Y esa hora nadie lo sabe, pero es el próximo evento que queda. Por eso no dejamos de decir que esta pandemia, a los fieles y verdaderos, a los que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos está ayudando a santificarnos, a lavar nuestras vestimentas, a limpiar nuestras vestimentas, porque no hay duda de que Cristo pronto viene. El Señor pronto viene por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Entonces, antes de que se manifieste el enemigo, que el enemigo hace su entrada en el capítulo 6 de Apocalipsis, ese jinete del caballo blanco, que más adelante lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, ese es el anticristo. Entonces, si usted se da cuenta que antes de la aparición del anticristo, la iglesia no se menciona en la tierra, todo el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hasta el 18. No se menciona la iglesia, y todo lo que se menciona del 6 en adelante son los juicios que van a venir sobre la tierra a causa de su rebelión, a causa de su pecado, a causa de la maldad que ha hecho la humanidad en la tierra. Por eso, si estas cosas lo permite el Señor, es porque Dios el Padre está permitiendo que la gente abre sus ojos y que la iglesia también se prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Notamos que Dios el Padre, en su misericordia, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, está permitiendo que la gente abra sus ojos. Porque Él no quiere, dice aquí el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza. Si el Señor no ha venido todavía, es porque Él tiene paciencia, dice aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que está deteniendo al Señor ahorita es la paciencia, porque Él quiere que todo, tanto su pueblo, se santifique, espere su venida, como también la gente incrédula que todavía no conoce al Señor, se arrepienta de sus pecados. Hay algo que estaba sucediendo en el tiempo antes de esta pandemia. Muchas personas ya no estaban buscando a Dios. Muchos decían que por las cosas, de hecho, si usted observa las noticias antes de la pandemia, dice que la nación norteamericana y otras naciones estaban en lo mejor de los tiempos económicos, financieros. Dice que si esto no hubiera pasado, el mundo hubiera entrado en un orgullo nunca antes visto, financieramente hablando. Principalmente Norteamérica estaba en lo más alto, en lo más elevado financieramente. Nunca se dieron cuenta que esto iba a venir. Había muchos trabajos, muchas oportunidades de sobresalir en lo que es la vida. Y eso mismo hacía que la gente enfocara más su tiempo en lo material, en el materialismo. De hecho, la definición de la palabra materialismo tiene que ver con todo lo que es tangible, lo que se pueda tocar. Entonces la gente empezaba a enfocar su mente en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Y Dios está permitiendo esta situación ahorita para que la gente no ame al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Acuérdense que la Biblia dice que el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo es enemigo de Dios. Porque todas las cosas que hay en el mundo son pasajeros y usted lo puede ver ahorita respaldado por la Biblia. Es impresionante ahorita que tanto de ciudad a ciudad en la mayoría de los países no se puede viajar. Tanto de pueblo en pueblo no se puede viajar. De aldea a aldea no se puede salir por la situación que está pasando. Pero antes la gente podía hacer todo lo que quería y muchos por estar saliendo de un lugar a otro, ocuparse en sus negocios, ocuparse en lo que es su economía, ocuparse en sus asuntos sociales, ya no iban a la iglesia. Por eso ahorita, por fuerza mayor, es que uno llega a utilizar estos medios de comunicación para llevar la palabra a los hogares. Pero de lo contrario, todos estuviéramos sentados en el templo escuchando la palabra de Dios, hacer nuestras labores cotidianas y en el momento que nos toca el programa de la iglesia, llevarlo e ir a buscar a Dios con nuestra familia. Pero ahora muchos padres se enfriaron, dejaron de buscar a Dios y por consiguiente también los hijos dejaron de buscar a Dios. Y Dios está permitiendo este asunto porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pronto va a reinar el anticristo. Pronto eso está cerca, pero antes de que eso suceda, el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a levantar a su iglesia. Pero aquí llama la atención. ¿Se estará preparando el pueblo de Dios? ¿Se estará santificando el Señor? Hermanos amados, la iglesia del Señor va a ser va a ser llevada a la iglesia antes de la aparición del anticristo. Le voy a leer otra cita porque vamos a estar hablando con Biblia, con versículos de la palabra del Señor, que es lo que nos respalda. En la segunda carta del apóstol
Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Notemos esto: en el tiempo que estábamos viviendo antes de lo que es esta epidemia o esta pandemia, se estaba viviendo cosa terrible en el mundo. No sé si usted se había percatado de que la maldad se había multiplicado a nivel mundial. El pecado ya era una pandemia mundial. Por ejemplo, países muy conservativos, países con fundamentos cristianos, llegaron a aprobar leyes antibíblicas, llegaron a aprobar los abortos, y uno se quedaba sorprendido de la maldad que había en los rincones de la tierra, en las aldeas, en los pueblos pequeños. La maldad se estaba multiplicando. Ahora, ¿qué decir de la apostasía? Lo que estaba pasando en las congregaciones. Y todo esto hablaba de que la venida del Señor ya se acerca. Y Dios permite esta pandemia a nivel global para hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir nosotros: no, todo está bien, todo sigue igual, todo así era como antes. Un momento, no era como antes. Hoy en nuestros ojos estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, porque dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Ahora notemos que esto tenía que manifestarse, tenía que pasar para que viéramos nosotros el cumplimiento de la palabra y que la venida de nuestro Señor Jesucristo sí estaba cerca. Por eso sí está cerca. Por eso, si nosotros notamos el mundo antes de la pandemia y el mundo después de la pandemia, ya no va a ser igual. Hermanos amados, los sellos están a punto de abrirse. El anticristo está a punto de manifestarse. Pero antes de que se manifieste, el Señor va a levantar a sus ovejas, a los que le pertenecemos a Él. ¿Estamos listos, hermanos? Estamos listos y de repente, porque mire, Juan estaba llorando allá, volviendo a Apocalipsis capítulo 5. Juan estaba llorando porque nadie podía, dice el capítulo 5, versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora Jesucristo va a empezar a abrir los sellos. Por eso tampoco ustedes se dejen engañar de que ya estamos en el tiempo de Apocalipsis, en los sellos, en la gran tribulación. Todavía no, hermanos. Todavía no estamos ahí, pero estamos ya próximos a llegar a ese tiempo. Pero antes de que los sellos se abren y haga su manifestación el anticristo, el Señor nos va a llevar a nosotros. Jesucristo va a venir por nosotros y tendremos nuestro encuentro con Él en las nubes. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Estás preparado para lo que viene? Prepárate, hermano. Prepárate, joven. Prepárate, hermana. Cristo pronto viene por su pueblo. Cristo pronto viene por su iglesia. Ya las señales se están cumpliendo.
como escrito está. Que el Señor los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy vemos el cumplimiento. Hoy vemos que lo que está escrito en el libro santo, la Biblia, se está haciendo realidad, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por ello te pido, Padre, para que aquellos que escuchan esta palabra, Señor, sus corazones sean conmovidos, Padre, y puedan volver a ti, Señor, los que se han alejado, los que se han descarriado, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, Padre. Tú quieres salvar a la humanidad, al mundo. Tú quieres, Señor amado, Dios omnipotente, darnos vida eterna, Padre. Tú no quieres, Padre celestial, que nadie de tu pueblo, Señor, pase los juicios, Padre, que van a venir sobre la tierra. Sabemos, Padre, que esos son principios de dolores, Señor. Te pedimos, pues, Padre, en esta hora, que también a tu pueblo, Señor, los hagas acercarse a ti, Padre, que nos acerquemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Oh, Dios mío, que esta palabra llegue al corazón, Padre, de todos aquellos, Señor, que ansiamos, Padre Celestial, Dios amado, tener nuestro encuentro glorioso en las nubes contigo, Señor, y estar contigo para siempre, Padre. Porque ciertamente, Señor amado, la inseguridad, Padre, se está acercando, se está viendo en el mundo en el que vivimos. Y todos los que no te conocen van a estar esperando a que alguien los ayude, y ese alguien con un espíritu engañador los va a engañar, y es el anticristo. Pero tú, Dios mío, Padre omnipotente, dice en tu palabra, miren que nadie los engañe. Y hoy, Dios mío, Padre, a la luz de tu palabra, nuestros ojos se abren, Padre, y no seremos engañados, Señor, sino que seremos alertados para estar contigo para siempre, Padre. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, y a todos aquellos que escuchan este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, la gracia, la bendición tuya esté sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.